Mm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión virtual. Eh, y ya vimos los elementos que hay que trabajar en estas sesiones. eh, y ahora nos toca, bueno, trabajar algunos aspectos más de corte eh, formativo. Eh, que es lo que el día de hoy vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver en principio qué es un ensayo, cuáles son las características que tiene un ensayo. Recuerden que pues ustedes van a trabajar ensayos, 3 ensayos van a ser durante el módulo y es importante que sepan cómo se trabaja, cómo lo elaboramos eh, y cómo se estructura sobre todo. Y bueno, entender que este es un tipo de texto argumentativo muy común en las universidades, en las preparatorias. Este, es muy común este tipo de trabajos que son muy importantes, sobre todo para ver la posición que tienen los estudiantes ante un determinado tema y cuál es su argumentación, cuáles son sus posiciones, qué piensan. Ese es lo que se trabaja en un ensayo. Es un texto argumentativo con lenguaje formal. eh, Usamos las reglas gramaticales y de puntuación de manera correcta, porque, bueno, es un tipo de escrito muy valioso. O sea, es un tipo de escrito muy valioso en la medida que, pues, la gente que quiere leer, este, lo, lo valora mucho, ¿no? Lo valora mucho y, y busca que la gente que lo lea aprenda de un tema. Esa es como la idea central de lo que es un ensayo, ¿sale? Entonces, ya están haciendo algunos ensayos, está bien el ensayo en general, pero por ejemplo, también lo vamos a ver hoy, nos citan. Ese es un problema también que estoy viendo y yo tengo entendido que ya en los primeros 4 módulos, citaron ustedes, ya han citado, han hecho trabajos con citas, entonces me parece que tienen que seguir con ese tipo de trabajo. Miren, por ejemplo, vamos a definir qué es el ensayo. En el ensayo, como en otros trabajos universitarios, se impone la utilización de un lenguaje formal mediante el uso correcto de reglas gramaticales y de puntuación. Eso es una definición de lo que es un ensayo. Regularmente, cuando hace uno un escrito, eh, cuando se plantea qué tengo que decir en el escrito, se recomienda que se haga un pequeño índice y en ese índice se diga cuáles son las partes del ensayo. En este caso, siempre hay definiciones, siempre hay que buscar las definiciones. Eh, Cuando defino un concepto, lo explico. Entonces, en este caso, aquí, por ejemplo, estoy definiendo qué es un ensayo. Y bueno, aquí los que dicen el ensayo, los que generaron esa definición es Sánchez y Albaladejo, 2006, página 5. Ellos son los que
Entonces, ¿qué hice? Bueno, lo que yo hice es copiar y pegar. O sea, copiar y pegar no es un error, no es que esté mal copiar y pegar. Lo que está incorrecto es no decir de dónde obtuve esa información. Y es ahí donde, pues, se le puede catalogar como plagio, porque me estoy robando ideas. ¿Sale? Me estoy robando una idea, la estoy haciendo pasar como mía, cuando en realidad pues no es mi idea, es de Sánchez y Albaladejo. Entonces, después de poner los apellidos, acá porque son dos, cuando es uno se pone un apellido, cuando son tres se ponen los tres apellidos, más de tres se pone uno, nada más, y otro se pone. Por ejemplo, si Sánchez fuera uno de cinco, pone Sánchez y otros. Y en la referencia sí pones los cinco nombres. Entonces, lo siguiente que hay que identificar es cuándo se publicó ese tema, ese texto, cuándo se publicó. Eh, en este caso fue 2006. Todos los artículos científicos tienen fechas, ¿sale? De publicación. Todos, 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 todos. Artículos de divulgación también. Esos artículos de divulgación los encuentran mucho en páginas web, como por ejemplo de la UNESCO, de la ONU, de InMujeres, de la OMC, que hacen trabajos, hacen escritos. A veces hay autores, otras veces no hay autores, y quien es el autor es la organización, ¿sale? Es la organización, la ONU y mujeres, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Eh, los libros o los libros, por ejemplo, en su mayoría de las veces, eh, manejan año. Por ejemplo, este texto, que es cómo organizar un trabajo de investigación, lo que hace, aquí lo vemos, por ejemplo, hay una primera edición del 2004, pero la última edición fue en el 2024. Aquí dice quinta edición, 2024. Entonces, se le pone 2024, porque los libros, casi siempre un autor hace un libro por año, porque el proceso de edición de un libro es lento. ¿A qué se refiere con edición? Se refiere a la revisión del texto, la revisión gramatical, porque si bien es cierto, son escritores, son investigadores, pues no, a veces no tienen una buena gramática, una buena sintaxis, una buena síntesis. Entonces, los estudiantes de letras, profesionistas de letras, son los encargados de editar, poner el tipo de letra, poner los cuadros. A veces el autor los pone los cuadros en Excel y ellos tienen otro programa de edición que es mejor. Entonces, lo tienen que pasar el cuadro, lo tienen que revisar para que no se vaya errores de dedo, de ortográficos, el tipo de letra, yo les decía. Entonces, es muy, digámoslo así, muy, muy delicado este tipo de trabajos, implica mucha concentración, implica muchos detalles. Entonces, un libro, cuando alguien hace un libro, lo manda al editorial, al editor es la figura, el editor, y el editor lo revisa o se lo manda a un grupo de editores para que ellos lo revisen, vean la pertinencia del tema, vean la pertinencia del abordaje. En este caso, por ejemplo, este libro lo publica la Universidad Iberoamericana de Puebla. Entonces, por ejemplo, casi todas este tipo de universidades, que son grandes, son muy fuertes, tienen sus ediciones, invitan a investigadores y maestros para que ellos publiquen, ¿no? Y en este caso, este libro, fíjense, yo lo estaban vendiendo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Lo detuve a ver, Bernardo Martínez y Eduardo Almeida, y un compañero me dice, ay, este libro es bueno porque yo los conozco, fueron mis profesores.
Entonces, por eso me animé a comprar el libro. Aparte era económico, porque era una feria de libro. Entonces, es esa parte. Bueno, ahora, hay, por ejemplo, sitios web, páginas web, en donde no, no ponen fechas. No ponen fechas. Nada más ponen 2025. Y no sabemos si ese artículo de divulgación se hizo otro año. Entonces se pone S minúscula diagonal F minúscula, o sea, sin fecha. ¿Sale? Ahora, para los artículos ya más de corte científico, de investigaciones más serias, más profesionales, en revistas más profesionales y serias, por ejemplo, no permiten ese tipo de fuentes de información. Tienen que ser fuentes que tengan todos estos datos con citas. Incluso, fíjense, en la revista Cómo ves, que es una revista seria, formal, yo acabo de leer un artículo también de esa revista, de Cómo ves, que hablaba del Internet, bueno, de los teléfonos celulares y los jóvenes, porque hay un debate muy fuerte de que si hay una adicción o no, hay unos que dicen que es un hábito. Entonces, hay una serie de situaciones que me parece que son muy interesantes. Entonces, la revista Cómo ves dejó pasar un dato de Cárdenas en donde decía que el 93% de las producciones son de corte digital, o sea que ya este es de corte impreso, ¿sale? Esas son de corte digital. Eh, y ese tipo de situaciones no pone la fuente. Cárdenas no pone la fuente. Incluso compré un libro hace como 6 meses que habla acerca de justo también de la información y la saturación de información que hay. Que señala ese dato el autor, pero tampoco pone en la fuente. Es muy raro que no hay 93%, pero ¿quién me lo dice? O sea, ¿qué tan creíble es eso? Entonces, para revistas serias, libros, editores, hay que poner la fecha, hay que poner la cita, ¿sale? Eh, las revistas científicas puede ser mes y año. ¿Qué día qué mes sale? Agosto del 2025 o ahorita noviembre del 2025, ¿sale? Los periódicos, vamos a hacer actividades en donde seguro van a consultar periódicos em, y ponen día, mes y año, porque los periódicos son diario. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en la unidad 4 que puede ser un trabajo, y en la unidad 3 y 4 en donde pueden escoger un tema y tal vez, por ejemplo, escojan la violencia contra la mujer. Es un tema, la violencia contra la mujer en México. Si se acuerdan, acaba de pasar el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, creo que el 25 fue 26 de noviembre. Entonces, si ustedes quieren hacer ese tema, van a encontrar que salieron muchas noticias, artículos, crónicas de marchas, noticias. Entonces, por ejemplo, ahí sí tienen que poner día, mes y año, ¿vale? Día, mes y año. Ahora, también con las citas de, de los periódicos pasa algo muy interesante. Muchos alumnos ponen como autor al Milenio, al Universal, a La Jornada, y muchas veces no es así. Siempre hay un periodista, ¿sale? Hay que poner el nombre del periodista, el apellido, perdón, del periodista. Incluso cuando toma una declaración una persona, por ejemplo, están entrevistando a Claudia Sheinbaum, muchos le ponen Sheinbaum 2025, bueno, 25 de noviembre del 2025, eh, ahí, por ejemplo, es párrafo, ahorita les explico esto, párrafo 2. Entonces, no, hay que poner al periodista, siempre hay que poner al periodista. En este caso pueden poner Sheinbaum en García, que es el periodista, por ejemplo, se apellida García el periodista.
O sea, dando a entender que Sheinbaum lo dijo en el texto de García, que se publicó el 26 de noviembre del 2025 en el párrafo 3. ¿Sale? Ahora, párrafos o páginas. Si es un libro y si es un PDF, se trabaja en esta página. Tienes que poner la página, ¿no? Ay, ¿a dónde está? Ahí está, página 36. Regularmente, eh, los, las páginas web trabajan em, con formatos diferentes. Miren, por ejemplo, este es un, un blog que se llama hipermediaciones.com. Hay un término que se llama mediaciones, que se utiliza mucho en comunicación. Por ejemplo, ustedes, el aprendizaje que están teniendo ahorita, se dice que es mediado, o sea, por mí, por el profesor o por la lectura. O sea, ustedes, la única forma de aprender por sí mismo es observando, ¿sale? Y mucho tiene que ver fenómenos naturales. Pero los fenómenos sociales, por ejemplo, como este, que se llama 10 mitos sobre la evolución de los medios, yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación, y estoy especializado en esa disciplina. Eh, Estamos viendo en cómo los medios han evolucionado. En los años 80, 90, todavía principios del año 2000, pues el único medio de comunicación eran los masivos, cine, prensa, radio, televisión. Después del 2005 hubo un boom bueno, la página web nace en los 90 como otra forma diferente de ser un medio, no es masivo, es diferente. Y ya luego las redes sociales. Entonces, aquí, por ejemplo, este autor, Scolari, el 31 de octubre del 2025, escribe esto, 10 mitos, 10 ideas que se creen de la evolución de los medios. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta esta idea, ¿no? Ya que hablamos de lugares entre un desplazamiento y otro, fui tomando nota de algunos lugares comunes que inundan mucho de los discursos sobre los medios de comunicación. Esto me gustó, ¿sale? Entonces, yo lo corto, lo pego en mi escrito, o sea, yo estoy hablando acerca de los medios y su evolución, lo pego en donde yo considere que me va a ayudar esta idea, porque este es un especialista, y lo pongo. Y luego, aquí, después del punto y seguido, se llama cita a pie de párrafo. Yo abro paréntesis, como lo vieron en el ejemplo anterior, y pongo al autor Scolari, acuérdense solamente apellido, Scolari, coma, octubre 31, 2005, coma, párrafo uno. ¿Sale? Párrafo uno. Otra vez, Scolari, bueno, abro paréntesis aquí, justo aquí donde termina la negrita, Scolari, coma, 31 de octubre del 2025, coma, 2025. ¿Sale? Porque este texto eh, es de una página web y mucho de lo que ustedes trabajan son páginas web. ¿Sale? Entonces, eso es muy interesante que ustedes lo aprendan. Les voy a enseñar otro texto. A ver, lo estoy buscando, permítanme, chicos y chicas. Aquí está. A ver, déjenme ver si este es el, el que tengo. Ajá. Entonces, eso lo tenemos que poner en trabajo, sobre todo en ensayos que nosotros estemos haciendo. ¿Sale? Eso es muy importante que lo hagamos.
Es que hice un escrito y tengo como varias versiones, este, y estoy tratando de encontrar la mejor versión donde cité para que ustedes lo puedan, este, checar. Permítanme tantito. A ver, aquí ya está. Lo que pasa es que a veces el internet se me queda muy corto. Bueno, este ejemplo que les voy a poner es en un documento no, de Word, que puede ser también en PDF. ¿Sale? Pensemos que también es un PDF, eh, para que ustedes lo entiendan bien. Bueno, miren, es un escrito que hice sobre el, el chat GPT, la alfabetización en inteligencia artificial generativa, que es básicamente el nombre técnico que se le da al chat. Entonces, miren, por ejemplo, yo saqué una cita de un pedagogo que se apellida Freire. Entonces, aquí yo vengo hablando de la propuesta de alfabetización en inteligencia artificial, ChatGPT, es mi propuesta. Entonces, yo hablo de que, ya saben que ustedes, un prompt es una instrucción, pero muchas veces esa instrucción es una pregunta. Entonces, lo que yo señalo es que no basta con una pregunta, sino que hay que hacer varias preguntas al chat. Entonces, como son varias preguntas, eh, hay una propuesta que se llama pedagogía dialógica o comunicación dialógica dentro de la pedagogía. Entonces, yo corto esta idea que está en amarillo. No quiere decir que ustedes tengan que poner las citas en amarillo. No, no, no. Esto lo puse yo como un ejemplo. Entonces, pongo la cita, pongo el autor, Freire, el libro es del 2002 y aquí sí es página, es la página 31. ¿Sale? Es la página 31 de donde yo saqué eso. En el otro texto, porque miren, aquí sí hay paginación, bueno, no puse la página, pero aquí estos textos sí son paginados, ¿sale? Son paginados, entonces, igual que el libro. Entonces, cuando es un Word, o por ejemplo, si alguien quiere citar esto que yo puse aquí, es un artículo que me publicaron. Si alguien quiere copiarme, entonces corta, pega y pone Arellano. Este texto va a salir publicado en el 2026. Ajá. Y va a poner página 5. ¿Sale? Página 5. Entonces, así es la manera en cómo se hace. ¿Sale? Bueno, perdón, que me llegó un mensajito. Bueno, este es la manera en cómo hay que trabajarlo. Bueno, ya les expliqué las citas, eh, cómo trabajar. En nuestros trabajos hay una rúbrica. En algunos trabajos se pide, en otros no. Por ejemplo, el primer trabajo, que es el ensayo de paz, yo no se los pedí porque incluso no habíamos tenido la primera sesión virtual del miércoles. En este segundo sí se los estoy pidiendo y en todos los que siguen, hasta en los foros, ¿sale? En los foros yo les voy a explicar cómo citar ahí. Entonces, el citar es un argumento, ¿sale? Es una manera de argumentar. Ustedes pueden argumentar ahí, pero no solamente es el argumento, sino también es una forma de reconocer a los autores que son especialistas en ese tema. Ustedes, como los alumnos de licenciatura, son chicos que están en un proceso formativo. Entonces, ¿qué es lo que uno como maestro valora en este tipo de trabajos? Que, que ver qué están leyendo, ver que utilicen autores y que esos autores los estén
les estén llenando de ideas. ¿Me explico? O sea, ese es el valor es un código, un código académico. Todo trabajo académico, sobre todo argumentativos y expositivos, tiene que tener citas, ¿sale? Tiene que tener citas de este tipo. Por ejemplo, hay textos descriptivos, como los textos periodísticos, que tienen otra forma de citar, ¿sale? Es otra forma, pero también citan fuentes de información, ¿no? Pero aquí en el lenguaje, ustedes están aprendiendo un lenguaje 100% académico. Entonces, en ese lenguaje 100% académico, es importante que aprendan estos códigos, porque cuando lleguen a la universidad, ustedes se los van a pedir, se los van a pedir en el trabajo, en sus trabajos, y si ya lo tienen entrenado aquí en la prepa, en todos los módulos, en los 2 años que ustedes van a cursar, pues va a ser mucho mejor, ¿sale? Mucho mejor y les va a ayudar mucho en su formación, ¿sale? Bueno, el ensayo, ya dijimos que era este ensayo. Expone la interpretación personal, lo que les decía, sobre el tema. Por eso es un proceso muy interesante que ya lo conocen, pero también en las siguientes clases se los voy a explicar, que es un proceso de interpretación personal. Eh, este tipo de trabajos van a ser trabajos de corte social, cultural, en donde para aprender esos fenómenos, ustedes van a tener, o eventos, como le quieran llamar sociales, tienen que tener lectura. Por eso el miércoles yo les comentaba que era muy importante tener hábitos de lectura, ¿sale? Incluso les dije, si ustedes terminan la preparatoria y no hay hábitos de lectura, nos tenemos que preocupar mucho, ¿sale? Muchísimo, porque la lectura se convierte en un elemento que te forma, que te abre las puertas, ¿no? O sea, no es lo mismo ver La Casa de los Famosos y meterse a las redes sociales o ver el programa, que leer un libro, una novela, un ensayo. O sea, no es lo mismo, chicos, o sea, y chicas, o sea, ustedes tienen que aprender a leer cuestiones de formación. O sea, ustedes tienen que buscar aprender, conocer, construir una profesión, ¿sale? Y no solamente eso, tener una cultura general. O sea, si no tenemos cultura general, si no leemos cuestiones históricas, si no leemos temas de que nos explique cómo está la sociedad, nos vamos a meter en problemas como sociedad, porque vamos a cometer errores como sujetos, como actores sociales. Entonces, es muy importante, en serio, en verdad, es trascendente que tengan hábitos de lectura. Si no, vamos a seguir viendo gente corrupta en puestos del gobierno, en gente, en empresas privadas. Vamos a ver personas con mala actitud en puestos directivos. O sea, eh, o sea, vamos a seguir igual. O sea, hay una idea de Einstein que decía, si quieres que las cosas cambien, no lo hagas como lo has venido haciendo. Tienes que cambiar el proceso, tienes que cambiar el método. Y entonces, si seguimos sin leer, sin interesarnos en temas importantes y sociales, pues nos va a llevar la tostada, ¿no? O sea, vamos a tener muchos problemas como sociedad y más, o sea, la violencia, chicos, chicas, vean que son jóvenes los sicarios, o sea, jóvenes que no tienen preparatoria, no tienen hasta ni secundaria. Entonces, obviamente, pues no tienen valores, no les han enseñado, en casa no tuvieron la oportunidad de tener valores ni en las escuelas tampoco. O sea, no saben apreciar lo que es una vida por algo incluso muy elemental que yo les pueda decir, la vida. Entonces, creo que el leer nos va a ayudar mucho a mejorar como sociedad. Ahora, al leer, nosotros hacemos un proceso que es desde interpretación, de entendimiento, de valoración, ¿sale? Nosotros, por ejemplo, de la violencia contra la mujer. eh, Hay mucha gente que piensa todavía que eh, el género masculino es el género dominante por ser más fuerte.
por ser más fuerte físicamente, lo cual es un error grande, un error impresionante que no tiene cabida ya en el futuro de nosotros. Entonces, eso aprendemos nosotros, eso a partir de las lecturas. Hay mucha lectura que habla acerca de género, de las nuevas masculinidades, del feminismo, de muchos temas, que es cuestión de adentrarse, revisar, buscar especialistas en internet para ver qué podemos leer. Pero, por ejemplo, leemos, y si yo leo, por ejemplo, lectura progresista, con respecto, por ejemplo, acaban de terminar mis alumnos un ensayo de nuevas masculinidades, se pusieron a leer textos que hablaban de nuevas masculinidades y entendieron, por ejemplo, había un tema que era la paternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que hacerse cargo de los hijos, no solamente dando dinero, sino también jugando, conviviendo, haciendo reflexiones con sus hijos, conduciéndolos, estando presente, participar en la limpieza de la casa, ir al supermercado, o sea, todo eso que pensábamos que era de la mujer, el hombre lo tiene que hacer. Entonces, todo eso hay que leerlo y hay que interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, no solamente la lectura, sino también hay videos, los videos, por ejemplo, pongo un ejemplo del Chicharito Hernández que hizo un video criticando a las mujeres porque no son conservadoras. Eh, lo vimos en clase y los alumnos, solamente un alumno estuvo a favor de lo que decía el Chicharito, ¿no? Porque él sí veía que el rol de la mujer era ese, ¿no? Entonces, bueno, él tendrá que leer más, tendrá que enfrentarse a situaciones de ese tipo. También hay un movimiento en Estados Unidos de mujeres que sí quieren ser amas de casa, quieren cuidar a los hijos, y por ahí dicen, bueno, pues hay que respetarlo, ¿no? Pues dices, bueno, pues sí, si ellas quieren y están seguras que ese es el rol que ellas van a cubrir, adelante, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado, y les digo, esto tiene que ver mucho con las ideologías. Yo estoy a favor de los movimientos progresistas y me parece que la mujer no es solamente para la casa, sino tiene que entrar al desarrollo productivo, hacer un equilibrio, y el hombre también, hacer un equilibrio para que también esté presente en la casa. Entonces, son muchos temas que tenemos que trabajar. Bueno, y en la lectura tú tienes que tener una interpretación, ¿sale? De los autores y a partir de ellos ya crear tus propias reflexiones. Dice, desarrolla sus ideas a partir de reflexiones que haces en las lecturas, pues sabe que al final debe de entregar un documento de análisis. El análisis tú lo haces, ¿no? Miren, aquí hay otra cita, ¿no? Eh, de Capitán, 2012, ahí pues coma, perdón, página 16, ¿no? Es el estilo de escritura propio de la academia, el ensayo, que no es ni descriptivo ni narrativo, sino es expositivo e interpretativo. Se caracteriza por ir sustentando gran parte de las afirmaciones que se vierten en un documento por medio de citas. Citas que se presentan a través de unos códigos propios del lenguaje académico. ¿Sale? Lo que yo les decía hace rato. Organización del ensayo. Tener en cuenta la estructura del ensayo es necesario porque a la hora de comenzar a redactar tenemos que tener un orden en nuestras ideas y no plasmarlas al aventón dentro de nuestro ensayo. Por ejemplo, yo les decía que una lluvia de ideas, un mapa conceptual o un índice temático te ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo que hicieron, yo les pedía un índice. Por ejemplo, si quieren hablar acerca de la paternidad, las nuevas paternidades, pueden empezar hablando acerca de la masculinidad tradicional, ¿no? O sea, ¿qué es la masculinidad tradicional? Después pueden hablar acerca de una crítica a la masculinidad tradicional. Y después pueden hablar de las nuevas masculinidades y hay una tipificación, categorización de las nuevas masculinidades. Y ya con eso,
¿no? O sea, hay un orden lógico, jerárquico, según las ideas que el autor esté trabajando, y es un texto coherente, ¿sale? Entonces ustedes tienen que cuidar que sus textos sean coherentes. Los escritos que hacemos aquí en la prepa son escritos de dos cuartillas, y por ahí pueden poner dos subtítulos, o sea, para ir entrenando, para que ya después, en otro momento, no sé si de la prepa o ya cuando ustedes quieren estudiar una licenciatura, ya ustedes vean que pueden hacer un escrito de cinco o seis cuartillas, ya con separaciones de temas, ¿sale? Bueno, eh, Deli Barbosa señala, fíjense, aquí lo pongo diferente. En la introducción se presentan temas, el propósito y la forma en que se desarrollará, ¿no? Sunino y Muraka, 2012, fíjense cómo ahí cambia el tipo de cita. Pongo el año a un lado del autor y las páginas abajo. La introducción tiene como función anticipar el texto que se desarrolla. De esta manera se generan expectativas en el lector y se orienta la lectura. ¿Sale? Entonces, ese es el desarrollo, ¿sale? Las conclusiones, bueno, perdón, no dije la introducción. La introducción, aquí dice, ¿no? Tiene como función anticipar el texto que se va a desarrollar. O sea, en la introducción ustedes lo que hacen es poner su idea, ¿no? O sea, ponen ustedes cuál es la idea principal, cuál es el objetivo o cuál es la tesis. ¿Se acuerdan ahorita en el trabajo que están haciendo de la tesis de paz, de las máscaras mexicanas, que habíamos dicho que su tesis es que los mexicanos se ocultan a través de las máscaras porque no quieren presentarse tal como son, ¿no? Es una forma de decirlo, porque ocultan su verdadera personalidad. Eso es una tesis, es una afirmación, una aseveración. Ustedes pueden decir, por ejemplo, eh, mientras no haya un internet para todos los mexicanos, no se va a poder desarrollar una lectura en internet, ¿no? O en espacios digitales, este, importante. Esa es una aseveración. Es esa parte en donde se presenta el tema, el propósito, el objetivo de este ensayo es esto. Eso va en la introducción. En la introducción no me definan, no, solamente díganme en la introducción por qué es relevante ese trabajo, cuál es su tesis, cuál es su objetivo, y yo creo que con eso lo tenemos claro, ¿sale? Y ya en el desarrollo, pues ya es esa tesis, la voy explicando, la voy defendiendo, voy poniendo argumentos a favor de esa tesis, y van las citas, ¿sale? Dos citas estaría bien en un ensayo. Y bueno, pues ya termino eso y voy con las conclusiones, que son las ideas más importantes, las ideas que culminan mi reflexión acerca del tema que estoy desarrollando, ¿sale? Ese sería el, el tema, ¿sale? Ese sería el tema que estoy haciendo, ¿sale? Esa es así, digamos que concluimos un ensayo con elementos importantes de nuestras ideas que vamos desarrollando. Bueno, ahora, ya les enseñé a hacer una cita. Ahora les voy a decir la referencia. En el modelo que trabaja la prepa es un modelo similar al de APA. Y APA lo que hace es, como les expliqué, poner la cita, como lo vimos hace rato, poniendo el autor. Fíjense, por ejemplo, aquí es un parafraseo. ¿Qué es un parafraseo? Que yo lo estoy interpretando con mis propias palabras. Es un parafraseo. Por ejemplo, el investigador, aquí puse todo el nombre. Regularmente se tiene que poner Pérez, pero como digo el investigador, pongo todo su nombre. Yo puedo poner aquí, según Pérez, ajá, 2023, pero le quiero llamar investigador y quiero ponerle todo su nombre, ¿sale? Entonces digo, el investigador Gabriel Pérez Salazar 2023, por ejemplo,
ha propuesto una declaratoria sobre el uso de la IA que los alumnos deben firmar, especificando cómo utilizarán la IA en la elaboración de sus trabajos. Por ejemplo, aquí no, él lo dice con otras palabras, ¿sale? Él lo dice con otros términos, pero yo lo interpreto y yo creo que es mejor decirlo ahí, decirlo así, ¿sale? Entonces, pero no es mi idea, ¿me explico? O sea, no es mi idea. Esta idea la retomo de este autor. Entonces, al retomar esta idea de este autor, lo que yo hago es no copiar y pegar. Yo lo pongo. ¿Y qué diferencia encuentran ustedes de, de la cita textual? Que no hay comillas y no hay página o párrafo, porque no es un cortar y pegar. Cortar y pegar es una cita textual. Ajá, esto es una cita parafraseada. ¿Qué quiere decir parafraseada? Que la digo yo con mis propias palabras, ¿sale? Entonces, esta es una cita parafraseada. Lo pueden hacer así, parafraseando o, o, o textual. Ahora, fíjense, bueno, ya puse a este autor y aquí está, ¿no? Gabriel Pérez. Aquí entonces pongo la referencia. La referencia es, hagan de cuenta que son las fuentes de información, ¿sale? Pongo las fuentes llamadas, aquí se ponen referencias, en donde primero pongo el apellido, Pérez, coma, Gabriel, ajá, 2023, el año en que se publicó. ¿Y qué se publicó? Bueno, lo voy a poner no, no tiene que ir ajá, perdón, no van en negrita, ¿sale? Ese yo lo puse para mí. Entonces ya pongo Gabriel Pérez, el año, ¿sale? El año. El documento es uso del chat GPT y otros sistemas de lenguaje grande, ¿no? Que son los LMS en inglés, en los entornos educativos. Em, a la inteligencia artificial generativa le podemos decir chatbots o también se le puede poner como sinónimo LLM. Y si estoy hablando en plural, pongo LLMS, ¿sale? Entonces, son modelos de lenguaje largo. Está en inglés, modelos de lenguaje largo. No hay una traducción así como muy buena aquí en México que nos guste, pero lo ponemos en inglés. En los entornos educativos. Si se dan cuenta, está en cursivas. Está en cursivas. eh, Editorial Endora Ediciones, punto en, y pongo la dirección, que es, pues parece ser su página web, ¿sale? Su página web de Gabriel. O no sé si ha de ser ay, se me fue su nombre, como el que les enseñé ahorita de Scolari, su blog, ¿sale? Su blog. Ajá. Acá como son libros, los de Paulo Freire, ¿sale? Miren, pongo igual los datos, Paulo Freire, la pedagogía de la esperanza, reencontrarse con la utopía en cursivas, no en negras, siglo XXI. Igual acá, Paulo Freire otra vez, ahí lo consulté 2 veces. La pedagogía del oprimido es un libro muy viejo, pero se pone la edición. Ay, perdón. Se pone la última edición, está haciendo mucho frío en la Ciudad de México. Se pone la última edición que se consulta, que es 2016, La pedagogía del oprimido y Editorial Siglo XXI, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, este es un texto que hicieron unos compañeros que yo conozco de la UNAM, Jorge Pérez y Arturo Salcedo, en el 2023, se llama Consideraciones éticas al utilizar la inteligencia artificial en trabajos académicos. Ellos lo pusieron así, una propuesta para la Universidad Nacional, punto
y aquí está la dirección. Si yo tecleo eso, me lleva directamente al, al texto que está editado en PDF. Y bueno, así, aquí la UNESCO tiene otro texto, la Universidad Iberoamericana hizo unos lineamientos para sus profesores. La editorial, pues es la Universidad Iberoamericana, como les decía, tienen su propia editorial, y pongo la dirección, ¿sale? Entonces, es muy importante que ustedes en sus trabajos chequen el, chequen todo eso, ¿sale? Chequen todo eso. A ver, espérenme. A ver, aquí. Vamos aquí. Permítanme, es que estoy abriendo la rúbrica. Aquí está. Mira, aquí está. Bueno, la rúbrica empieza desde acá, ¿qué se les califica? Lo cognitivo, lo actitudinal, lo comunicativo, pensamiento crítico, ojo con la ortografía. Hay una maña, perdón por decirlo así, que tienen de empezar textos sin poner la primera palabra con mayúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. La primera letra más que palabra, perdón, la primera letra es con mayúscula, perdón. Acentos, SC. Si tienen dudas, pasen su trabajo por un corrector ortográfico, ¿sale? Porque sí se evalúa la ortografía. Eh, Aquí no contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación, errores que les llaman de dedos. También tengan mucho cuidado, porque ese es un trabajo que se le conoce como aseado. No, hay que evitar trabajos desasiados, ¿sale? Pensamiento crítico. Aquí viene lo complicado. Miren, tienen que incluye cuando se requiere citas, referencias de acuerdo con el manual vigente de la prepa en línea CEP. Si ustedes no me ponen ni citas ni referencias, tienen 25 puntos menos, 25 puntos menos. Se encuentran libres de plagio. Si tienen una cita, si no tienen citas, pues va a estar en una parte, yo tengo que valorar. Pero esta es también, contiene ideas sustentadas con fuentes. Si no tienes fuentes, 25 puntos menos. Y presenta contenidos originales. O sea, yo he llegado a poner casi en todos 25. O sea, el trabajo ya no pasa. Algunos casos que no ponen citas es 12.5, ¿no? Si pones referencias, bueno, te salvas aquí si te la pongo, ¿no? Pero aquí por ejemplo, datos estadísticos van citados. Por ejemplo, en el segundo trabajo hay que tener datos estadísticos. Entonces, si no ponen datos estadísticos, no va a estar bien citado. Eh, Etcétera, etcétera. Entonces, tienen que poner mucha atención en esto, mucha atención. Si lo que yo les acabo de decir no les es suficiente para entenderlo, si tienen dudas, es importante que me escriban, ¿sale? Es importante que me escriban. O en un momento dado, es importante que ustedes revisen el manual de prepa en línea, ¿sale? Que revisen ustedes el manual de prepa en línea para que lo hagan bien, hagan las citas y el parafraseo. Y las referencias, para que ustedes pues tengan certeza de que están haciendo un trabajo pues de buena calidad y que no van a tener problemas con ese puntaje. ¿Sale? Entonces, pues yo creo que con esto damos por finalizar nuestra clase de hoy. Es cualquier duda que tengan ustedes, me pueden escribir.
ya se dieron cuenta que vamos a concluir, en resumen, un ensayo tiene tres partes: introducción, que es la tesis y el objetivo; el desarrollo, que es la idea en donde defiendes la tesis, y se cita, y las conclusiones, lo más relevante. Todos deben de tener citas, todos los ensayos que ustedes hagan, citas y referencias. Las citas, ya vieron, cortan y pegan, no está mal cortar y pegar, lo malo es no poner de quién es: apellido, fecha y página o párrafo, según la edición. Si es página web, es párrafo; si es un documento en Word o en PDF, es página o un libro. ¿Sale? Parafraseas con nada más poniendo el apellido y el año entre paréntesis, o la fecha, y no lleva comillas, porque no es cortar y pegar. Es muy importante que ustedes lo trabajen así, lo valoren así, y pues con eso yo creo que no tendrían ningún problema. ¿Sale? Nos vemos el miércoles. Yo les recomiendo siempre no entreguen ninguna actividad antes del miércoles. Háganla. O sea, yo no les estoy diciendo que no la hagan, háganla, pero espérense a la sesión virtual, vean lo que yo les estoy explicando, vean el sentido que yo les estoy dando del texto, y a partir de eso ya ustedes corrigen, o si está bien el trabajo, ya lo suben. Hay veces que yo les digo, por la complejidad del trabajo, no me alcanzan las clases del miércoles para abordar otros temas. Yo les pido que se detengan y que no hagan nada. No, perdón, no entreguen el segundo trabajo, sobre todo los que vienen en la sesión 3 y 4. Bueno, no sesión, perdón, unidad 3 y 4. Y bueno, yo lo planteo así, ustedes háganme caso y van a ver que si me hacen caso en todo lo que les estoy diciendo, van a ver que les va a ir muy bien en sus notas finales. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. No dejen de escribirme si tienen